se cumplió la 70 semana de Daniel, como muchos historicistas dicen que se ha cumplido totalmente en la historia. Vamos a ver un pasaje muy impresionante que derriba todo eso al piso. Mira, cuando Jesús habló con sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21, él no solo explicó las señales del fin, sino que reafirmó la profecía de Daniel respecto a la abominación desoladora. Con esto, escuche bien, Cristo no miraba hacia el cumplimiento pasado históricamente, sino que proyectaba un evento futuro, directamente conectado con la gran tribulación. Mateo 24, 15 al 16 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta declaración de Jesús es muy importante porque, número uno, confirma la validez profética de Daniel, sino que no es un cumplimiento histórico pasado, sino con una afirmación escatológica futura. Muestra que la abominación desoladora aún está pendiente de cumplirse en el tiempo de Cristo. Apunta hacia un escenario escatológico futuro, como acabo de decir, no meramente histórico. Es muy importante entender este contexto de Daniel porque él menciona varias veces la abominación desoladora. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Muchos historicistas o preteristas cogen este pasaje para decir que eso se cumplió con la muerte de Cristo y luego 70 años después con la destrucción del templo, pero vamos a ver que eso es totalmente equivocado. Si no, Cristo no estuviera repitiendo la profecía de Daniel de la abominación desoladora hacia un señalamiento futuro. Daniel 11:31 dice lo siguiente también: y profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. En estas referencias, Daniel muestra un patrón muy claro. Número uno, el templo y el sacrificio continuo serán interrumpidos. Número 2, habrá una profanación activa que culmina en el reinado del desolador. Está relacionado directamente con la última semana de 70. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos teólogos, especialmente los preteristas o los historicistas, sostienen que esta profecía ya se cumplió en el pasado, principalmente con la invasión de Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., con la destrucción del templo también en el año 70 después de Cristo bajo Tito. Sin embargo, amados, hay varios argumentos bíblicos que desmienten esto. Número uno, Jesús habló de la abominación desoladora como algo futuro en Mateo 24:15. Ese pasaje es muy importante, donde derrumba todo el argumento. Ya si usted quiere seguir buscándole la quinta pata al gato a este versículo, donde comienzan a desmentir el texto literalmente, pues ya eso es otra cosa. Pero Mateo 24:15 claramente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, apuntó que la abominación desoladora sería en un futuro escatológico. Número 2, Antíoco Epífanes ya había profanado el templo siglos antes. O sea, fue antes de que Daniel tuviera la profecía. Número 3, en el 70 después de Cristo sí hubo una destrucción, pero no se cumplió lo escrito por Daniel en toda la magnitud. No hubo un pacto de una semana, ni el desolador gobernando como en el Apocalipsis. ¿Ok? Número 3, el apóstol Pablo confirma un evento futuro en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4. Dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto aún no ha sucedido en la historia. Así que, amados, lo que Cristo estaba hablando en Mateo 24:15 es lo mismo que Pablo se le fue revelado. Va en conjunto, todo va apuntando hacia una escatología futura cuando Cristo lo dijo. En la tribulación, Apocalipsis 13, del 14 al 15, dice que el anticristo y el falso profeta levantarán una imagen para que sea adorada, y quien no la adore será muerto. Coincide muy bien con la descripción de la abominación desoladora. Ahora bien, el problema es que no entienden la pausa de la semana 70. La profecía de Daniel de capítulo 9
del versículo 24 al 27 describe un total de 70 semanas proféticas para Israel. 69 semanas que son 483 años que se cumplieron hasta la entrada triunfal de Jerusalén, o sea, de Jesús en Jerusalén. La semana 70 quedó en pausa debido al rechazo de Israel y la inauguración de la era de la iglesia. Nosotros explicamos esto en nuestro canal de YouTube, Ministerio Tiempo de la Ciega, las 70 semanas de Daniel. El por qué Dios, cada vez que el pueblo cae en desobediencia, hay una pausa en el reloj profético. Usted puede buscarlo en YouTube. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ellos alegan que es en la 69, pero aquí el texto claramente, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se muestra un intervalo. El Mesías es cortado en la crucifixión. El templo es destruido. Sí sabemos que el templo fue destruido el 70 después de Cristo, aunque no cumple con la profecía completa, sino refiriéndose al anticristo, y ahí es donde mucha gente no lo puede ver, pero el cumplimiento final queda suspendido hasta que Dios retome su trato directo con Israel en la gran tribulación. Aquí tenemos que tomar una conexión profética, amado, que no mucha gente la ve. La abominación desoladora es un evento clave a la mitad de la semana 70, o sea, 3 años y medio. El anticristo romperá el pacto, quitará los sacrificios y se declarará Dios. Pablo lo explicó y ahorita lo leímos en 1 Tesalonicenses. Ahora bien, los judíos entenderán el engaño y muchos huirán. Mateo 24:16, donde Cristo habla que cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan a los montes, salgan de Judea. Todo ese contexto geográfico es en Jerusalén. Ahora bien, hay que dejar algo claro porque hay muchos teólogos, los preteristas, los historicistas, y muchos de ellos nos acusan de dispensacionalistas cuando basa la Biblia literalmente. El texto desenmascara la mala interpretación. Decir que la abominación desoladora se cumplió en el pasado contradice tanto a Jesús como a Pablo y a Juan. La evidencia bíblica es clara, mi gente. Número 1, Jesús apuntó un cumplimiento futuro. Número 2, Pablo ratifica el hablar del hombre de pecado. Número 3, Juan lo desarrolla en Apocalipsis como parte de la tribulación final. Por lo tanto, la semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Todavía está en pausa mientras Dios obra con la iglesia. Eso es lo que mucha gente de estos teólogos no pueden entender. El reloj profético con Israel volverá a correr después del arrebatamiento de la iglesia, y entonces la abominación desoladora se manifestará como el clímax del engaño satánico en la tierra, dándole play a ese reloj profético que está en pausa. Amado, esto no se trata si es dispensación o no es dispensación, es que estamos interpretando directamente de los textos bíblicos, no de una teología de un hombre, ni unas conclusiones, ni unas interpretaciones de un hombre. Hay que ir a la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Así que la semana 70 no se ha cumplido. Saque sus propias conclusiones. Dios le bendiga.